Entramos ahora al análisis del libro segundo de Samuel, el capítulo 2. Hoy nos adentraremos en uno de los pasajes más conmovedores y desafiantes de las Escrituras, que nos habla de pecado, juicio, arrepentimiento y gracia divina. El capítulo 12 no es un incidente aislado en la vida de David. Es la culminación dramática de sus pecados de adulterio con Betsabé y el asesinato premeditado de Urías. Y esto está detallado en el capítulo 11. Así llegamos que el capítulo 12 es la continuación del capítulo anterior. Este capítulo marca un punto de quiebre crucial en el relato bíblico del reinado de David. Habíamos visto en capítulos anteriores a un David victorioso, unificador, estableciendo Jerusalén como el corazón de Israel y como capital del reinado. Pero a partir de aquí, este episodio se torna doloroso y tiene unas consecuencias internas y tiene unas consecuencias familiares que estuvieron siempre a lo largo del resto de la vida de su gobierno. Hay una mirada que está en cómo conciliamos y desafiamos nuestra percepción del término dado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Este capítulo nos revela la complejidad de la naturaleza humana y la inquebrantable justicia divina. Este es un texto fundamental para comprender la santidad de Dios y la naturaleza insidiosa y destructiva del pecado, y para comprender la profundidad del arrepentimiento genuino y la inquebrantable fidelidad de Dios a sus pactos, incluso frente a la falla humana. El relato de este capítulo nos demuestra que ni siquiera un rey ungido, un gobernante ungido, está exento de las consecuencias de sus acciones. Y esto establece un precedente para la rendición de cuentas de todos los líderes ante la autoridad divina. No es cualquier cosa lo que nos advierte Hebreos 12:29. Nuestro Dios es un fuego consumidor, lo que refuerza su santidad y la seriedad con la que Él trata con el pecado. Para entender 2 de Samuel, capítulo 12, debemos recordar lo que nos precede el capítulo anterior. Un breve resumen nos muestra que en un momento de ocio en su palacio de Jerusalén, mientras su ejército estaba en guerra en Rabá, sucumbió David a la tentación. Observó a Betsabé bañándose, la deseó, cometió adulterio con ella. Y para encubrir el embarazo resultante y evitar la deshonra pública, David orquestó una elaborada trampa que culminó con la muerte de Urías, el heteo, el esposo de Betsabé, en el campo de batalla. Para ello utilizó al comandante Joab como intermediario para asegurar que Urías muriera en la línea de fuego, lo que constituyó un asesinato premeditado. La gravedad del pecado de David se agranda a la luz de su posición como rey ungido de Jehová. Su transgresión no fue solo una falla moral personal. Esto representó un grave abuso de su poder real y una afrenta directa a Dios. David, como monarca ungido, era el representante de Jehová en la tierra, en su gobierno, y su conducta debía reflejar la justicia y la santidad divinas. Su falla, su caída, su pecado desagradó y degradó su posición a los ojos del pueblo, y lo más grave es que dio ocasión a los enemigos de Jehová para blasfemar, como lo dice en el verso 14. Esto nos enseña que el lugar de David como rey y como ungido de Jehová no lo eximió de la ley divina, sino que su posición agravó más en una forma magnificada la potencia de su pecado y sus consecuencias. La ley mosaica establecía la pena de muerte por adulterio, Levítico 20:10, y aunque David era el rey, la ley se aplicaba a él. Esto implica y nos muestra que hay un principio teológico profundo. La ley divina posee una autoridad que trasciende incluso la del monarca más poderoso. El pecado de un líder tiene un peso mayor, no solo por el impacto en la comunidad, sino también por cómo refleja o distorsiona la reputación de Dios. El liderazgo
conlleva una mayor responsabilidad. Y el pecado en tal posición tiene efecto dominó mucho más amplios y perjudiciales sobre el pueblo y la percepción de la justicia divina. Esto que estamos comentando marca un principio que prepara el escenario para las severas consecuencias públicas que se detallarán más adelante. David pecó en privado, pero el juicio inminente de Dios es público. Durante el periodo de aproximadamente 10 meses, desde el adulterio hasta el nacimiento del niño, David vivió una vida doble, manteniendo una apariencia de normalidad en la administración y el culto público, a pesar de su pecado no confesado. David pensaba que se había salido con la de él y que ya había pasado y que el tiempo había tapado todo. Es posible que David experimentara en algún momento alguna congoja en su conciencia, allá muy interno dentro de él, pero no dio señales externas de esta contrición. Este prolongado silencio de David y la siguiente intervención activa de Dios a través de Natán revelan un patrón divino de perseguir al pecador impenitente, incluso cuando éste ha endurecido o se ha autoengañado. Los registros indican que David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo, ni a su propia conciencia él le ponía oídos. Ante esta falta de arrepentimiento manifiesto, Dios, en su misericordia y su justicia, tomó la iniciativa de confrontarlo enviando al profeta Natán. El último verso del capítulo anterior, el 11, dice en la segunda parte: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Abiertamente, todo esto que había hecho en oculto fue desagradable a los ojos de Jehová. El tiempo transcurrido demuestra la paciencia y la persistencia divina. No es que Dios haga oído sordo, no es que Dios se tape la vista y no quiera ver, no es que Dios se rinda, sino que interviene activamente cuando la convicción interna es insuficiente o es ignorada, enfatizando su deseo de arrepentimiento verdadero y restauración, más allá de un juicio inmediato. Esta forma, este patrón, refuerza el papel activo de Dios en la guía espiritual de todas las personas, como nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vemos patentemente en el juicio divino de Dios y las sentencias sobre sus hijos, y cómo se cumplen en la normativa de la ley. 1 por 4. Un hijo, un hombre, una vida por 4 de sus. El pecado es egoísta, soberbio, y a menudo nos lleva a inventar fortalezas en nuestra mente o inventamos mentiras para protegernos de la realidad y posiblemente escapar del juicio divino. Daremos lectura a algunos versos e iremos haciendo el análisis correspondiente. Así encontramos en los primeros 4 versos del capítulo 12 de 2 de Samuel que nos dice lo siguiente: Jehová envió a Natán a David. Jehová envió. Esa palabra es importante. A Natán, a David. Y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dios, en su sabiduría, envió a su profeta Natán para confrontar a David. El verbo enviar, empleado reiteradamente en distintas ocasiones en el capítulo anterior con un propósito distinto. David envió, David envió, David envió,
pero para tratar de ocultar y de acallar su falta, que en ese momento le estaba acusando y diciéndole estás haciendo algo malo. Pero aquí, en el primer verso, como que Dios le tuerce la mano a David y emplea la misma argucia, el mismo pensamiento, de una manera muy profunda, diciendo, y Jehová envió a su profeta Natán para confrontar a David. Es decir, aquí la palabra de Jehová pesa más que todos los encubrimientos que pueda. Natán, con gran tacto y habilidad, no acusó al rey directamente, sino que le contó una parábola. La historia se trataba de dos hombres de una ciudad, uno rico con numerosas ovejas y vacas y otro pobre que poseía solo una corderita. Esta corderita era su única posesión, criada con cariño, comiendo de su bocado, durmiendo en su seno como una hija. Un día un viajero llegó a la casa del hombre rico. En lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar comida para este hombre, el hombre rico fue y tomó la única corderita del hombre pobre y la cocinó para su huésped. Es tremendamente importante que podamos ver que el uso de parábolas era un estilo predilecto en el Oriente para comunicar verdades que eran incómodas o indeseadas, permitiendo que el oyente se identificara con la injusticia antes de reconocer su propia culpa. Dentro de esta historia contada por Natán, que tal vez no fue inventada por Natán, sino que Jehová le habló al oído a Natán, usa esta parábola. ¿Sabes por qué? Porque David fue pastor, porque David conocía la relación entre pastor y oveja, sabía el significado de las ovejas, conocía el amor por las ovejas. Por lo tanto, David se sintió tremendamente identificado. Y es así que el propósito de Natán era despertar el fuerte sentido de justicia de David, despertar el elemento noble dentro de su carácter, para que él, al condenar la injusticia en la historia, se condenara a sí mismo. David, al escuchar la parábola, se encendió en gran manera de furor y declaró vehemencia, jurando por la vida de Jehová que el hombre rico es digno de muerte y debía pagar 4 tantos por su cruel acto, como nos dicen los versos 5 y 6 del 2 de Samuel 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué grande es esto, y cómo podemos nosotros mirar y vislumbrar que la sentencia misma se la dictó David. Parece trágico, pero así lo veremos más adelante. Esta reacción, que exigía un castigo más severo de lo que el caso merecía o de lo que ordenaba el estatuto divino para el robo de ovejas, David revela en esta respuesta una hipocresía interna debido a la ceguera ante la magnitud de su propio pecado. Es decir, el pecado lo tenía así. La severidad y desproporción del juicio de David sobre el hombre rico en la parábola revelan el efecto cegador del pecado no confesado sobre la propia percepción moral, mientras que en forma paralela agudiza el juicio y es muy severo sobre las faltas ajenas, incluso las faltas menores. La indignación de David, aunque apasionada, estaba fatalmente indulgente hacia sus propios pecados. En ningún momento él se daba cuenta que esto representaba la vida de él, mientras estaba listo para condenar severamente los delitos de otros en esta supuesta historia. Esta situación no es solo una cuestión de la ira de David. Esto es así como el pecado distorsiona la visión moral en la vida de las personas. David podía ver y condenar claramente la injusticia en otros, especialmente cuando se presentaba hipotéticamente, pero permanecía totalmente ciego a la injusticia mucho mayor
que él mismo había cometido. Esta observación constituye una profunda comprensión de la condición humana que vive bajo el pecado. Pero se llega al punto culminante, el verso 7. Es un punto dramático en que esta parábola llega como al clímax con la declaración directa contundente de Natán. Y es la aplicación vívida que lo confronta con la realidad de esta parábola. Segunda de Samuel 7, donde Natán le dice, tú eres aquel hombre. Estas terribles palabras traspasaron el corazón de David y despertaron su conciencia, haciéndolo caer de rodillas. Natán demostró un temple extraordinario. Natán había arriesgado su propio estatus e incluso su vida al confrontar a un monarca absoluto, al rey de Israel, que no había dudado en cometer asesinato para encubrir su pecado. La audacia de Natán es un testimonio del poder del Evangelio y la gracia de Dios, que capacita a los hombres para cumplir su deber, incluso en circunstancias peligrosas. Con esta frase, tú eres aquel hombre, Natán aplicó la historia directamente a David, impactándolo de tal modo que viera la magnitud de la profundidad de su propio pecado. Dios no permitió que David culpara a nadie más. La responsabilidad recayó directamente sobre él. La confrontación fue diseñada para forzar a David a enfrentar su propio pecado por lo que era realmente. No habían excusas y no había forma de empequeñecer las acciones cometidas. Así encontramos ahora con esta frase del verso 7, que lo vamos a leer ahora, los versos que siguen del 7 al 12, y nos dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esto último es re importante. Yo te habría añadido mucho más. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Toda la culpabilidad es sobre David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Qué tremenda es la sentencia! Natán, hablando en nombre de Dios, procedió a recordar a David todas las bendiciones y favores que Jehová le había concedido. Lo había ungido como rey sobre Israel, lo había librado de la mano de Saúl, le había dado la casa de su señor y sus mujeres y el reino de Israel y Judá, con la promesa de añadir mucho más si esto fuera poco. El pecado de David fue, por tanto, una vulgar expresión de ingratitud. Dios le pregunta, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Es como diciéndole, ¿por qué no hiciste lo correcto, viendo todo lo que yo he hecho por ti? La equivalencia entre despreciar la palabra de Dios y despreciar a Dios mismo revela una verdad teológica profunda. El pecado es, en última instancia, una rebelión personal contra la persona divina.
no es una rebelión o una transgresión simplemente de reglas o normativas. Es una rebelión contra la persona sublime del Dios eterno. Esto implica que los mandamientos de Dios no son reglas arbitrarias, sino expresiones de su carácter y de su voluntad. Desobedecer la normativa del Señor es desobedecer a quien los emite, constituyendo así una afrenta directa a la santidad eterna de Dios, hacia su soberanía y hacia su amor. Esto pone al pecado en una condición que no es solo una mera transgresión legal o una traición personal, sino que profundizando en las implicaciones teológicas de las acciones de David, es levantarse directamente contra la persona del Eterno. Primera de Juan capítulo 1 verso 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La acusación divina fue explícita y directa. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste. Responsabilidad personal, como si él mismo hubiese tomado la espada, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 9. Eso deja claro que aunque David no empuñó la espada, fue el autor intelectual y moral del asesinato, utilizando a los amonitas como instrumento para su propósito criminal. Dios no permitió que David culpara a nada ni a nadie más. La responsabilidad cayó directamente sobre él. Así encontramos que el juicio divino está presente y la falta, el pecado, la transgresión tiene sus consecuencias, y aquí las consecuencias están muy bien detalladas. Es lo que el hombre sembrare, eso segará. David tiene que enfrentar la cosecha de su pecado. Dios a través de Natán anunció una serie de consecuencias directas y severas para David y su casa. Estas consecuencias, aunque dolorosas, no anularon la responsabilidad individual de otros, sino que se manifestaron a través de sus acciones. Así nos vamos a encontrar a 4 sentencias que están indicadas como futuras. La primera profecía fue que la espada no se apartaría jamás de su casa, el verso 10. Esto significaba que la violencia y el derramamiento de sangre serían una constante en el linaje de David. Esta profecía se cumplió trágicamente en varias ocasiones. La muerte de Amnón, 1, asesinado por su hermano Absalón; la muerte de Absalón, 2, asesinado por Joab; y la ejecución de Adonías, 3, por orden de Salomón. Estas muertes son interpretadas por algunos comentaristas como la restitución cuádruple por la vida de Urías, en cumplimiento de la propia sentencia de David en la parábola, la restitución cuádruple de la vida de Urías a través de las muertes de 4 de los hijos de David: el niño, el hijo de Betsabé, de la cual había quedado embarazada, Amnón, Absalón y Adonías, como ya lo hemos visto. Esto es una consecuencia divinamente orquestada, que es como un espejo en que David estaba mirando su propio juicio en la parábola. La muerte de Amnón, la muerte de Absalón, que está en 2 de Samuel capítulo 13, 28-29, la muerte de Amnón, que fue asesinado por Absalón, y esa está en 2 de Samuel 13, 28-29. Y la muerte de Absalón, que fue asesinado por Joab, en 2 de Samuel capítulo 18, 14 y 15. Y la muerte de Adonías, por orden de Salomón, está en 1 de Reyes capítulo 2, verso 25. Allí están las citas para que usted las pueda buscar con comodidad. La declaración de David en 2 de Samuel capítulo 12, verso 6, que ya lo leímos, de que el hombre rico debe pagar la cordera con 4 tantos, se vincula explícitamente a las siguientes muertes de sus 4 hijos. Es una sentencia muy terrible. Esto no es una simple serie de eventos desafortunados, es una justicia poética directa administrada por Dios, demostrando que el propio estándar de la justicia de David fue aplicado de vuelta a él. Este principio resalta la justicia perfecta de Dios y la verdad bíblica de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso. La segunda sentencia y consecuencia fue la humillación
pública de sus esposas. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El verso 11 del capítulo 12 de 2 de Samuel lo dice así. Esta profecía se cumplió de manera impactante cuando Absalón en su rebelión durmió con las concubinas de David en el terrado del palacio a la vista de todo Israel. Y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 16 versos 21 y 22, que dice así. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel. Esto era un contraste directo con el secreto del pecado de David. David hizo todo en oculto, pero Dios está dando una sentencia que se cumpliría en el futuro en público, a la vista de todo Israel. La consecuencia más inmediata y dolorosa fue la muerte del primer hijo de David, Betsabé. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso lo dice el verso 14 de 2 de Samuel 12. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aunque esta muerte es trágica y a menudo genera preguntas, fue para manifestar la justicia de Dios y contrarrestar la blasfemia de los enemigos de Jehová, quienes podrían haber interpretado la aparente impunidad de David como una debilidad o indiferencia de su Dios. Ahora es fundamental comprender la distinción entre el perdón del pecado y la permanencia de sus consecuencias terrenales. Natán aseguró a David que Jehová había remitido su pecado y que no morirás, como lo dice el verso 13 de 2 de Samuel 2. Esto significaba que David no sufriría la pena de muerte legal por el adulterio y asesinato. Sin embargo, las consecuencias profetizadas sí se cumplirían. Este concepto de que Dios perdona el pecado, no morirás, pero permite que las consecuencias persistan, la espada no se apartará de tu casa, es una distinción teológica vital que evita una comprensión superficial de la gracia de Dios y enfatiza la gravedad profunda del pecado, incluso cuando éste ha sido perdonado. El perdón aborda la culpa espiritual y la condenación eterna, restaurando la relación con Dios, pero no anula las repercusiones naturales o divinamente ordenadas en el ámbito temporal. Esto enseña que el pecado tiene un costo, incluso para los perdonados, reforzando la seriedad de la transgresión y la necesidad de un arrepentimiento genuino, al mismo tiempo que refuerza la profundidad de la gracia de Dios, que se extiende más allá de la mera gestión de las consecuencias. Así podemos encontrar que las profecías dadas sobre las consecuencias están cumplidas a medida que nosotros vayamos estudiando los capítulos siguientes de este 2 de Samuel, que la espada no se apartaría jamás de su casa. Se cumplió con la muerte de Amnón, asesinado por Absalón, su hermano. Que la espada no se apartaría más de su casa en la muerte de Absalón, asesinado por Joab. Y en la muerte de Adonías, ejecutado por la orden de Salomón al inicio de su reino. La otra sentencia: tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Absalón durmió con las concubinas de David, como ya vimos en 2 de Samuel 16, 21 y 22. Y esto fue una humillación pública y una profanación del harem real de las concubinas de David. Y como lo vemos y lo veremos en detalle un poquito más adelante, en el verso 18 de 2 de Samuel 2, dice: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La muerte del primer hijo de David y Betsabé es un castigo inmediato y doloroso por el adulterio y el asesinato. Esto demuestra
la justicia divina, mostrando explícitamente cómo las palabras de Dios no fueron amenazas vacías, sino que se llevaron a cabo con mucho detalle, resaltando su justicia perfecta y soberanía sobre los asuntos humanos. También muestra la relación de causa y efecto, ya que al comparar la profecía con su cumplimiento, se ve claramente que la relación entre el pecado de David y la siguiente tragedia en su familia y el reino va más allá de la mera descripción de convertirse en una demostración analítica. Además, refuerza el tema clave, que es enfatizar el tema de las consecuencias que persisten incluso después del perdón, mostrando que aunque el alma de David fue perdonada, su vida terrenal y su familia sufrieron los amargos frutos de sus acciones. El verso 13 de 2 de Samuel capítulo 12 nos dice de la siguiente manera: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oh, qué profundamente teológico es este verso. La respuesta de David a la confrontación de Natán fue concisa y al detalle, pero profundamente significativa. Él responde y dice, al darse cuenta de la realidad en que estaba, y dice: pequé contra Jehová. La palabra en el hebreo original de esta frase, de solo 2 palabras, muestra una confesión directa, sin rodeos, sin excusas, asumiendo la plena responsabilidad. Hatá al-Yahvé. David reconoció su pecado, que fue principalmente una ofensa contra Dios, a pesar de las graves para Betsabé, Urías, su familia y la nación. Esta confesión de David contrasta marcadamente con el arrepentimiento de Saúl, que a menudo fue más extenso en palabras, pero motivado por el miedo a las consecuencias o al deseo de mantener su posición y reputación en lugar de una verdadera contrición ante Dios. El arrepentimiento de David, como lo vemos aquí en este verso, fue sincero y lo llevó a una humillación profunda. Cayó de rodillas. La sinceridad y la profundidad de la tristeza penitente de David se reflejan vívidamente en los salmos que compuso posteriormente, especialmente en el Salmo 51, en el que tradicionalmente se vincula este episodio de adulterio. Este salmo es un testimonio duradero de su genuino arrepentimiento, su quebrantamiento y su búsqueda de perdón y restauración divina, como lo vemos en los primeros 4 versos del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así entraremos ahora a analizar los versos 15 al 23, en que vemos que la fe de David ante la muerte de su hijo va más allá del dolor y tiene una profundidad tremenda respecto de la vida del Masai. Versos al 23 de 2 de Samuel capítulo 2. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David
viniendo a sus siervos a hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías significa amado de Jehová. Cuando el niño de David y Betsabé enfermó gravemente, David reaccionó con una intensa súplica. Ayunó y oró fervientemente a Dios acostado en tierra, rehusando levantarse a comer. Su esperanza era que Dios en su compasión pudiese retirar su juicio y permitir que el niño viviera. Este acto de intercesión muestra la profunda angustia de David y su persistente esperanza en la misericordia divina, incluso frente a una profecía de juicio. Al verso 18 dice: al séptimo día el niño murió. Contrario a las expectativas de sus siervos, quienes temían su reacción y esperaban un luto prolongado, David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová para adorar. Verso 20. Después regresó a su casa y comió. La sorpresa de los siervos ante el comportamiento de David refuerza la naturaleza contra la cultura de ese tiempo. La respuesta de David: en lugar de un luto prolongado, él se levanta y adora en la casa de Jehová. Cuando sus siervos le preguntaron la razón de su cambio de comportamiento, David explicó que mientras había vida, había esperanza para la misericordia divina. Pero una vez que el niño murió, el ayuno era inútil para traerlo de vuelta. La frase «yo voy a él, mas él no volverá a mí». El verso 23, está interpretada como una expresión de la confianza de David en que se reuniría con su hijo en el cielo. La reacción de David después de la muerte de su hijo y su declaración «yo voy a él» ofrecen un consuelo teológico significativo respecto al destino de los infantes y los niños pequeños que mueren, implicando una misericordia divina que trasciende la comprensión humana del pecado y la responsabilidad. El pequeño en esta historia era inocente. Su explicación es una poderosa declaración de esperanza. Aunque los registros no detallan el pecado original, sugiere fuertemente que la misericordia de Dios se extiende a estas vidas inocentes. Esto proporciona un inmenso consuelo a los padres en duelo y ofrece una visión del carácter de Dios como justo y compasivo, particularmente en casos donde el pecado personal no puede atribuirse al fallecido. Esta fe se alinea con la promesa de Jesús indicada en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la victoria sobre la muerte proclamada en 1 Corintios 15, versos 55 y 57, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la convicción por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta tragedia y de un periodo de luto que no está especificado en este capítulo, David consoló a Betsabé.
Hay una gracia y hay una misericordia restauradora de parte de Dios, en que Dios dice: ya, vamos a tener un nuevo comienzo. Así David y Betsabé tuvieron otro hijo, a quien llamaron Salomón. El hecho de que Betsabé sea llamada su mujer por primera vez en este relato sugiere una restauración en su relación y su reconocimiento divino de su matrimonio, incluso si su inicio fue pecaminoso. Hay una validación de parte de Dios. Lo más notable es que Natán, por mandato divino, llamó a Salomón Jedidías, que significa amado por Jehová. Este nombre es una poderosa señal del amor y la bendición de Dios sobre este hijo, a pesar del origen pecaminoso de sus padres. Es un testimonio grande de que la gracia de Dios puede superar el pecado y traer bendición, incluso de las circunstancias manchadas por la transgresión. Sorprendentemente, Dios elige a Salomón, nacido de este matrimonio que comenzó en adulterio y asesinato, para ser el heredero del trono de David y un ancestro directo del Mesías, Jesucristo, Mateo 1:1. Esto es un ejemplo notable de la bondad y la gracia de Dios. Esto demuestra que Dios perdona a los pecadores arrepentidos y puede usar incluso los fracasos humanos más profundos para cumplir sus propósitos redentores. La elección divina de Salomón, nacido de una unión marcada por el pecado, como sucesor de David y el ancestro del Mesías, ilustra profundamente el poder redentor de Dios y su capacidad de llevar a cabo su plan soberano a través de instrumentos humanos imperfectos, demostrando que la gracia triunfa sobre el pecado. Esto es un tema profundamente grande y crítico, redentor. No es solo que Dios perdona a David, Él usa activamente el producto del pecado de David, Salomón, para avanzar su plan de salvación que culmina en Cristo. Esto demuestra que la gracia de Dios no es simplemente restauradora, sino transformadora. Y es soberana, capaz de convertir el fracaso humano en parte del plan divino de redención. Esto nos muestra y nos refuerza la idea de que la fidelidad de Dios a su pacto es muy grande, como lo vimos en el capítulo 7, el pacto davídico, que no depende de la perfección humana, sino del propio carácter eterno y sublime del Dios Santo. Llegando ya casi al final de esta intervención, veremos que para nosotros hay un legado tremendo. Segunda de Samuel, capítulo 12, es un testimonio profundo de la santidad de Dios, de su justicia perfecta e imparcial. El pecado es terrible a los ojos de Dios y no puede ser tratado a la ligera. Tiene consecuencias inevitables incluso para aquellos a quienes Él ama. La naturaleza del pecado, tal como se revela en este pasaje, es egoísta, soberbia y constituye un menosprecio de Dios y su palabra. Sus consecuencias son a menudo imprevistas o a largo plazo y afectan no solo al pecador, sino a su familia y a generaciones futuras. La profecía de que la espada jamás se apartó de la casa de David se cumplió de manera dolorosa a lo largo de su vida y de sus descendientes, con una serie de tragedias familiares que siguieron a su transgresión. A pesar de la severidad del juicio y las consecuencias devastadoras para la casa de David, el pacto davídico de 2 de Samuel 7 permaneció inalterado en su promesa fundamental: una dinastía eterna y un trono perpetuo. La disciplina de Dios sobre David y su descendencia no cortaría la línea davídica, sino que la disciplinaría. La naturaleza perdurable del pacto davídico, a pesar del grave pecado de David, refuerza el aspecto incondicional de la fidelidad de Dios a su pacto, donde sus promesas se aseguran por su propio carácter y no por la obediencia humana. Esta es una distinción profunda. El pecado de David fue inmenso, sin embargo, la promesa central del pacto se mantuvo. Esto implica que la eficacia del pacto radica en la fidelidad de Dios, no en el mérito humano o
la adhesión o cumplimiento estricto o perfecto. Apunta hacia un pacto basado en la gracia, que es fundamental para comprender el relato bíblico más amplio de la redención y el cumplimiento final en Cristo, cuyo reinado es eterno y no depende de la perfección humana. La elección de Salomón y la continuidad de la línea real que culmina en Jesucristo demuestran la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, incluso cuando sus siervos fallan grandemente. Hoy, en este tiempo, nosotros como creyentes podemos tomar algunas lecciones y algunas aplicaciones para que sean de provecho para nosotros, al ver reflejada la voluntad de Dios en el propósito eterno de Él en nuestras propias vidas. Este capítulo de 2 de Samuel no es solo una historia antigua, es un espejo que muestra nuestra propia vida y fe. Aquí hay algunas lecciones y aplicaciones cruciales para cada uno de nosotros como creyentes. Aprendemos que el pecado es terrible a los ojos de Dios y nunca, nunca, nunca debe ser tratado a la ligera. Las consecuencias pueden ser imprevistas a largo plazo, afectando no solo a la persona, sino que puede acarrear consecuencias a su familia y a todo su legado. No podemos engañarnos pensando que Dios no ve o que no le importa nuestro pecado. Esto nos hace ver lo grave que es la seriedad del pecado. El pecado es egoísta, es soberbio y nos lleva a menospreciar a Dios y a su palabra. Nos impulsa a inventar mentiras para protegernos de la realidad pecaminosa y a construir fortalezas en nuestra mente para justificar nuestras acciones. Debemos ser vigilantes contra la lujuria, el orgullo, la ira que pueden cegarnos la verdad de nuestra propia condición espiritual. Esto nos enseña la profundidad que la naturaleza del pecado es tremendamente engañoso. El arrepentimiento verdadero, como el de David, es una confesión directa y sin excusas ante Dios. Pequé contra Dios. No se trata de un remordimiento superficial, sino de un quebrantamiento profundo que busca el perdón y la restauración divina, como lo vimos reflejado en el Salmo 50. Esto nos da a nosotros que siempre debe haber la necesidad de una confesión genuina. Dios perdona el pecado y libra de la condenación eterna, pero las consecuencias terrenales pueden persistir. Esto no es una falta de gracia, sino una disciplina, como de un padre que nos enseña la seriedad del pecado y nos ayuda a crecer en santidad. Las marcas que puede dejar el pecado, las heridas que puede dejar el pecado, pueden permanecer, pero la relación con Dios es restaurada. Esto nos da a entender que el perdón de Dios no significa ausencia de consecuencias. Una vida licenciosa va a cobrar la cuenta. Aquel que tuvo un hijo antes de conocer al Señor fuera de algún matrimonio es responsable tremendamente de ese hijo, y esa consecuencia no se va a hacer borrada. Es responsable. El ejemplo de Natán para nosotros hoy día como creyentes nos desafía a hablar la verdad en amor, incluso cuando es difícil o es arriesgado. Dentro de la comunidad de la iglesia, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de confrontar el pecado, buscando la restauración del pecador. A pesar de las dolorosas consecuencias, la historia de David es un testimonio que nos lleva a mirar y nos deja asombrados de ver la misericordia y la gracia de Dios. Él persigue al pecador, lo lleva al arrepentimiento y en su soberanía continúa cumpliendo sus propósitos a través de sus caminos inesperados en el designio de su voluntad. La elección de Salomón, nacido de una unión pecaminosa como heredero al trono davídico y ancestro del Mesías, es una poderosa demostración de que la gracia de Dios triunfa sobre el pecado y puede redimir incluso los fracasos más profundos. Esto es la misericordia de Dios en medio del juicio. La fe de David ante la muerte de su hijo, expresada en "Yo voy a él, mas él no volverá a mí", nos ofrece un profundo consuelo sobre el destino de los niños que mueren y nos recuerda nuestra esperanza en la reunión celestial con nuestros seres queridos en la presencia del Señor. Juan capítulo 14, verso 2, 1 de Corintios 50 y 57 nos muestran que hay
esperanza en la vida eterna. Así ya hemos llegado al final de este análisis de este capítulo y tenemos la necesidad profunda de decir que mi deseo es que Dios les bendiga grandemente. Y por medio de una oración decimos: hoy, amado Padre Celestial, nos acercamos con corazones humildes, habiendo meditado en las profundas verdades de 2 de Samuel 2. Reconocemos la seriedad de nuestro propio pecado, que al igual que el de David es una afrenta directa a tu santidad, a tu palabra. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves, en toda su gravedad y en sus consecuencias a lo largo del plazo, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean y para tu gran nombre. Te pedimos, Dios, un espíritu de arrepentimiento genuino, que nuestra confesión sea sincera, sin excusa ni justificaciones, reconociendo que hemos pecado contra ti. El dolor que punza dentro de nosotros nos hace ver que tú eres el dador de toda bendición. Que tu Espíritu Santo obre en la profundidad de nuestro ser, nos convenza y nos guíe en la humillación verdadera, para que podamos experimentar la plenitud de tu perdón. Gracias, Señor, porque tu gracia es más grande que nuestro pecado. Aunque las consecuencias de nuestras acciones puedan persistir en esta vida, sabemos que en Cristo hay remisión de la culpa y restauración de nuestra relación contigo. Ayúdanos a aceptar tu disciplina como Padre, sabiendo que es para nuestro bien y para moldearnos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias por tu inquebrantable fidelidad a tus promesas. Incluso cuando nosotros fallamos estrepitosamente y quedamos tendidos a la vera del camino, que la historia de Salomón nos recuerde que tú puedes redimir y usar incluso las circunstancias más manchadas por el pecado para cumplir tus propósitos eternos en el designio de tu voluntad. Así te pedimos que nos des sabiduría y valentía para vivir vidas que te honren, que seamos vigilantes contra la tentación y que como Natán estemos dispuestos a hablar tu verdad en amor cuando sea necesario. Y en medio de las pruebas y el dolor de esta vida, que nuestra fe se aferre a la esperanza de la vida eterna, sabiendo que en ti la muerte no tiene la última palabra. Con gran regocijo te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús, nuestro Rey y Redentor. Amén y amén.